¿Qué le sucede, querido profesor, que se está transformando y ante nosotros? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, maestro Robinson? ¿A qué se debe? Explíquenos. Apreciado estudiantes míos, queridos y amados, sabéis que no me parezco a nadie que no sea igual a todos vosotros. Sabido es que si hay una palabra que hice y los hijos a imagen y semejanza, era en todo. Y yo no puedo ahora cambiar eso. Y están viendo que hay gentes, hay personas con rótulos, con etiquetas y que hacen y van como ovejos al matadero, tanto en la mentira como en la verdad, la luz y la oscuridad, y no son capaces nunca de ver, aún teniendo ojo, y escuchan y no escuchan lo que deben escuchar, sino que escuchan lo que ya está deformado. Y si ustedes han entendido bien, se darán cuenta que jamás Dios ha tenido hijos. ¿Por qué os llamáis hijos de Dios ustedes, terráqueos? Si miráis el sol podráis ver que fue un Dios, y que si tomáis una foto de él puede salir a color. Si la pintáis con negro es oscuridad y saldrá negra. Pero si te lo miras, porque es que hay gente que no miran el sol por temor a quedar ciegos, ni hay quienes siembran rosas por temor a espinarse los dedos. Atreveos y miradme fijamente. Se dice que en otros dioses, los dueños del Le Monde y de la prensa, del Times y de las grandes tiradas que han existido a lo largo y ancho, son hombres y emporios económicos. Y que hay en la misma África estirpes podridas en diamante. Y muchos en el mundo de igual y tal riqueza. Miráis la cicatriz que tengo en el parietal izquierdo. Después de esa operación ya no fui el mismo. No sé en qué momento dejé de ser yo. El estudiante que, como igual que ustedes, vienen aquí bajo la lluvia y bajo el sol, así iba a la escuela. Y por eso al Estado no le debo nada, porque mi familia ha ayudado a sostener al Estado con sus impuestos y con todo, así como ahora colocan que el IVA después del COVID, y que el no sé qué y el no sé cuándo, puro parapeto. Y por eso les voy a hablar de la silla presidencial y su poder, para poder analizar un poco la historia. Y esta cicatriz en el pómulo, en el parietal izquierdo, desde la parte superior de la oreja hasta aquí, debido a una operación por defenderme en la calle del crimen ante unos atracadores. Luché, pero salí con vida y en el hospital me desmayé y después no supe más. Y de ahí en adelante no puedo dejar de observar el sol. Y no he quedado ciego, aún veo. Y somos iguales a los que están más allá del sol y de la galaxia.
Porque si yo encuentro que hay personas que dicen que no es necesario analizar el pasado, de pronto estas palabras provienen única y exclusivamente de la psicofilosofía y provienen de la psicoteología y provienen de la teopsicología y provienen de la ciencia de la mente. Y por eso hablemos exponentes que te pueden hablar que hay complejo de culpa, que hay miedo a lo desconocido, que hay preocupación, que hay angustia, que hay que olvidarse del pasado porque produce preocupación, que hay deseo de justicia, que hay autorrechazo, que hay dependencia, culpa y miedo. Pero si lo vamos a ver en otras arenas que no sea la psicología, podemos ver que no hay presente sin pasado y no hay futuro que no haya tenido un presente. Y ya esto estaríamos en otras arenas de la ciencia, de la mente, del espacio-tiempo y sus grandes misterios. Y por eso el dios Crono, celoso de su propio hijo, quiere quitar el trono, se lo comió vivo. Y siguen los misterios del tiempo y el espacio. Y me atrevo a decir que cuando analizamos la historia de América, que hoy va a pasarse como América Latina, lo que hubo fue no una creación, un descubrimiento, como fue un descubrimiento las leyes de Isaac Newton, como es un descubrimiento la ley de la relatividad, como es un descubrimiento todo lo que el hombre desconoce y que va conociendo poco a poco en el ámbito de la ciencia, del pensamiento, de la mente o del lenguaje, porque lo que lo diferencia es única y exclusivamente que mientras la una utiliza métodos para ir demostrando lo que ya existe, por ejemplo, que el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, y así por el estilo, todo, que la luz proviene del helio y que otras cuestiones pues todas provienen de fuego, de cuestiones de elementos, y por eso existe la dialéctica en la naturaleza. Pero si nos vamos a los verbos en gramática, estamos analizando que siempre hay presente, pasado, futuro, ya sean en formas perfectas, imperfectas o elevadas a una plus quan forma o a una supra por forma. De todas maneras, no hay presente sin pasado, ni pasado que no haya sido futuro. Por lo tanto, sí hay muchos grandes escritores que te hablan y te dicen que desconéctate del pasado porque el pasado crea preocupación y hay que vivir en el presente obligado y hay que desprenderse del pasado y no vivir en el pasado. Entonces, ¿en qué quedamos? Para redondear esto, quiero decir y quiero hablar de que sí hay una historia pasada en la América Latina, que muchos neófitos en la esquina dicen que los indios al ver un espejito entregaron toda la riqueza, dicen libros bastante Pantera Rosa, para disfrazar la historia. Y por ese espejito entregaron el oro y no pasó nada. Pero qué extraño si nosotros vamos a Bogotá y pasamos por algunos museos o un banco bogotano, encontramos y si observamos bien que ya los indios hacían espejos en oro, quizá imitando al sol, al dios sol. Por eso digo que si observamos bien en la Inmaculada Concepción,
nos damos cuenta que es un ángel y una sombra quien cubre a una mujer. Por lo tanto, ¿quién era ese ángel? ¿O quiénes eran los ángeles que nunca han tenido forma afeminada, sino que su misma presencia era terrorífica y daba miedo, según muchas formas de escritura que hay en las Sagradas Escrituras, y que incluso comían carne como los seres humanos, porque muchos de ellos almorzaron con Jacob? La vez que luchó y le fregó hoy en día se llama fractura, posiblemente, de uno de los huesos largos de las extremidades inferiores. Y si observamos esto, nos vamos desprendiendo de que es extraño que, si es verdad, porque la propia y el propio análisis de lo que se quiere decir como absoluto aquí en la tierra a través de un Hijo de Dios, es extraño y lleva mucho a pensar que no haya sido así, porque dice que un ángel cubrió, habló, y luego una sombra más adelante la cubrió, pero no se encuentran vestigios de nada que pueda demostrarse, y esa es la diferencia con las ciencias de la naturaleza. Por lo tanto, ahí juega el papel importante de los gobiernos teocráticos y la verdadera silla presidencial en otras culturas. Y si ya los indios de América tienen el espejo de oro, era fácil hacer el intercambio y llevarse los de oro y dejar los de vidrio para que los indios se vieran el rostro. Yo me he visto el rostro en el sol y por eso mi negativo sale negro. Por lo tanto, no me da miedo mirar el sol por temor a quedar viejo y ciego, o no dejo de sembrar rosa por temor a espinarme. Y de esta manera puedo pasar a decirles, queridos estudiantes, que no se asombren cada vez que me quiera transformar ante ustedes. Y si hubo una clase que se llamó Las sociedades secretas, el hombre jamás podrá desprenderse de tener secreto. Por lo tanto, quiero decirles, queridos estudiantes, que hubo un momento en que muchas formas de constituciones han pasado por lo que nosotros conocemos como la silla presidencial en Colombia. Y el poder presidencial de que se sienta ahí. Y que en estas cosas tanto Washington como cualquiera de los presidentes de América Latina hay pequeña diferencia, porque los unos estuvieron en el federalismo y los otros y se mantienen en cuestiones federales, y la América Latina conoce constituciones y conoce una cantidad de hechos que determinan que Colombia se organizó en 1883 como un estado, y que ese estado nos viene a decir más adelante, cuando aparece una constitución, que el que hizo la constitución se convirtió en un traidor, y ese fue el que nos dejó el himno nacional.
cuya letra de Oreste da Vinci, de un italiano, y su letra fue de Rafael Núñez, y Rafael Núñez, y les voy a narrar esto poco a poco en los próximos episodios. Está conocido como el traidor, y aparece una espada, y por eso cada momento y en cada instante nacen las crisis constitucionales reformistas en Colombia. Y de ahí que hablé que no le debía nada al Estado, porque todavía mi familia sigue pagando. Y yo no tengo nada, pero cuando se hacen y cuando todos los chirrinchis que se le pegan igual que en los huevos al chinche, en las cuestiones políticas, crean sus propios aparatos y sus propios beneficios propios, y personas como yo hasta le es difícil sacar un silbén, porque muchas veces el líder del barrio inmediatamente es difícil encontrarlo cuando vamos a una alcaldía o vamos a algo así, y viene el chanchullo y viene la cuestión que y la cantidad de gente, cuando el mismo Estado debe resolver ese problema. Gente que se va desde las 12 de la noche y solamente a las 9 de la mañana pueden lograr entregar un papel, y luego esperar hasta la tarde para que le reciban e irle formando un CISBEN cuando debe ser un proceso legal estatal. Y si se habla de tercera edad y si se habla de cualquier otra cuestión, el beneficio debe ser para las diferentes capas, porque las gentes que están pagando arriendo en un apartamento en un buen barrio para alejarse de la marginalidad, o por su empleo o su estudio, tienen un abuelito, tienen un padre anciano, pero están pagando un arriendo caro y unas aguas caras y unos servicios públicos caros, que lo que gana en la fábrica o lo que gana en el almacén o lo que gana sirviendo a los que amasan el capital, no les queda sino para medio comerse unos sanguchitos o unas cuestiones, porque todo se va en pago de arriendo o en las cuestiones de pago que se hacen, porque en última instancia la gente que dice que tiene casa no tiene casa, porque hay que pagar una cantidad de cosas. De todas maneras, todo, o sea, con democracia y sin democracia, bueno, en la democracia pasada se está y no se tiene nada, porque existen los Agustines Codazzi y existen los conciertos no sé qué de Hacienda y todas esas cuestiones que en última instancia hay que sostener un fisco nacional. Sin embargo, cogía una vieja bicicleta y así llegaba a miles de kilómetros en la vía 40, cerca de la Fagrave, para ir a un colegio destartalado, a una casona vieja que crujían las vigas, y que de ahí nos sacaban y nos metíamos bajo los palos y nos metíamos en las calles para recibir una clase, hasta que se logra con luchas y quemas de buses y etcétera, etcétera, un colegio como el Francisco José de Caldas, ahí donde estudié yo. Por lo tanto, sigo recordando a mis amigos de infancia, a Julito, a Mafre el Dientón, al Chori, a Los Vijaos, a Corral Viejo, a Santa Rita, a Guaymaro, y todos esos pueblos sentados en la orilla del Magdalena, empobrecidos y arruinados por la presencia del paramilitarismo y por la presencia del saqueo y el poco aprecio a estas riquezas de siembra y de ganado que había sentado en esos pueblos, hasta quedar abandonados y arruinados. Y hasta que, aunque pertenezco a alguna familia que han llegado a la alcaldía y algunos pudientes como huérfanos, y aunque ellos hayan fundado pequeños colegios de primaria o hayan estado en la parte gubernamental,
yo, como individuo, no he tenido sino que bregar y luchar, y por eso me puedo transformar, porque todos esos grandes dueños de prensa, Le Monde, Le Times, los de los diamantes, serán los que verán cómo aún llegando a ancianos y a viejos pueden someterse a una operación y volver a estar poderosamente joven y vital después de 80, 90 años y volver a pasar las piscinas nadando 50, 60 veces de aquí para allá y volver a tener los bríos de un joven de 21 años. Pero para eso es necesario que los otros dioses hagan esa operación de volver a colocar un sistema nuevo cerebral. Y para eso, los otros dioses, que no es el Dios verdadero, porque ese Dios no tiene hijo, es el único que puede salvar, y por eso fue necesario hacer una Trinidad. Fue necesario hacer una Trinidad para que ese Dios lleno de amor separe la catástrofe a que llevaba el sistema de amasar tanto dinero, porque muchos piensan de una forma ser los primeros que vayan a tener una casita en la Luna, o en Júpiter, o en Marte, y los que se quedan acá, y otros piensan ser los primeros en hacerse esa operación, pero para hacérsela hay que sacrificar a un joven de 18, 19 años. Continuaremos en la próxima para hablar de las constituciones en Colombia y por qué las cambian cada ratico, habiendo la gran crisis constitucional en un país que casi se está hundiendo en el Mediterráneo y que la única salvación es la apertura del Pacífico. Continuaremos en la próxima con el profesor Rey. Síganme negando el Estado, si le da la gana, el dirigir tan siquiera una biblioteca pobre y mísera y ganarme un sueldo, porque no me gusta pedir limosna. Nos vemos en la próxima.